iniciando, si vamos a conversar sobre la inteligencia artificial, el primer aspecto que tenemos que saber, o sea, lo primero que tenemos que analizar es qué es lo que es la inteligencia artificial. Bien, cuando estamos haciendo referencia a la inteligencia artificial, tenemos que o podemos hacer referencia a un concepto específico de lo que es la inteligencia artificial. Un concepto específico de la inteligencia artificial que todos podamos entender, que sea un concepto accesible, es el que se otorgó por la UNESCO en un informe que realizó en este año 2023 y plantea que la inteligencia artificial se basa en la idea de simular procesos cognitivos. Bien, pero esta idea de simular procesos cognitivos se asemejan a los realizados por los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que la inteligencia artificial va a ir aprendiendo, ¿no? Es un aprendizaje automático, machine learning, que está basado en el desarrollo de algoritmos, en el desarrollo de modelos, y teniendo en cuenta estos algoritmos, teniendo en cuenta estos modelos, las computadoras van a aprender. Aprenden todo lo que se encuentra en la red, lo que nosotros le preguntamos a esta inteligencia artificial le va a servir para aprender y para crear una memoria relacionada con las respuestas que puede darnos o las informaciones que puede dar. Ahora, la inteligencia artificial va a tener acceso a todos los datos que se encuentran en la red. Vamos a ver en un rato, en unos momentos, hasta qué fecha la inteligencia artificial tiene acceso a esta información, pero el acceso a todos los datos que se encuentran en la red, ¿qué implica? Implica que tiene acceso a información confiable, pero también implica que tiene acceso a información no confiable. Y esto ha llevado a los expertos a muy inteligentemente afirmar que la inteligencia artificial puede tener lo que denominaron alucinaciones. ¿Qué son las alucinaciones? Son determinadas imprecisiones. Imprecisiones, le podemos hacer una pregunta a la inteligencia artificial nos puede dar una respuesta, pero en estas respuestas se pueden apreciar determinadas alucinaciones, lo que significa que tenemos que limpiar la información. Es en su mayoría, en un gran por ciento, se puede decir un 90%, esta información que nos da la inteligencia artificial es una información real. Pero nos queda un por ciento más donde la inteligencia artificial puede alucinar, por lo tanto, nos vemos en la necesidad de limpiar esa información, de revisar como seres humanos esa información que nos está proponiendo la inteligencia artificial. Ahora bien, es algo novedoso, es la inteligencia artificial, bueno, lleva varios años, están los chatbots que se han utilizado, pero recientemente, hace aproximadamente 3, 4 meses, ha tenido un auge mayor algunas aplicaciones de la inteligencia artificial que vamos a ver un poquito más adelante. Por supuesto, ¿qué significa que estas aplicaciones de inteligencia artificial hayan tenido una mayor divulgación y una mayor aplicación en los últimos tiempos? Significa que nos vamos a enfrentar a retos. Nos vamos a enfrentar a retos y también nos vamos a enfrentar a implicaciones éticas. ¿En qué sentido? Bueno, son varios los sentidos, varios los campos en los que podemos analizar estos retos e implicaciones éticas. En primer lugar, estamos hablando de integridad académica. Cuando analizamos la integridad académica, tenemos que analizar lo que se denomina plagio, lo que se denomina coincidencia. Y todavía se está analizando, porque como es tan novedoso estas inteligencias artificiales como el ChatGPT o GPT, como se dice en español, se está analizando si desde el punto de vista científico, la información que nosotros obtenemos a través de la inteligencia artificial, tenemos que citarla. O si no se cita. Si no se cita, si se convierte en plagio,
Y la discusión está en que no es una producción humana, es la producción de una máquina, de una inteligencia artificial. Entonces ahí viene el debate en si realmente hay que citar cuando se utiliza la inteligencia artificial o si no hay que citarlo. Lo que sí es cierto es que eh, esta, eh, esta inteligencia artificial te va a dar una información y si esa información se reproduce tal y como la máquina la ofrece, entonces podemos caer en cuestiones éticas relacionadas con la integridad académica. Porque ya no es un texto que usted redactó, es un texto que redactó una inteligencia artificial. Bien, otro de los retos que nos encontramos cuando estamos haciendo referencia a la inteligencia artificial es la falta de regulación. Hasta el momento no existen leyes que regulen cómo va a ser el uso de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no solamente es el hecho de que yo le haga una pregunta a determinada aplicación y me responda, sino la inteligencia artificial va más allá hasta el punto de vista de reproducir imágenes, de crear obras de arte. Incluso hay una aplicación que veremos más adelante, BAR, que puede reproducir, ni siquiera imitar, puede reproducir la voz de una persona y la imagen de alguien. Entonces, esto puede dar lugar a determinados actos que se consideren ilícitos, a determinados fraudes. Por lo tanto, se hace necesario regular, hacer precisiones legales sobre el uso de estas aplicaciones y nos crea un reto porque hasta el momento se están utilizando, pero no existe una regulación legal. También, desde el punto de vista de los retos o las implicaciones éticas, se analizan lo referido a la protección de datos. ¿Por qué? Porque si esta aplicación accede a todo lo que se encuentra en la red, a todo lo que se encuentra en la web, puede acceder a redes de datos personales. ¿Y esto qué significa acceder a redes de datos personales? Significa la violación del derecho a la intimidad o la violación del derecho a la privacidad. Puede ser que en mi red, en mi página de Instagram, de Twitter, de Facebook, existan determinados datos que yo los quiera compartir con algunas personas y si estas aplicaciones acceden a esos datos y se le hace una pregunta y los publica, entonces ya podríamos estar hablando de una invasión a la intimidad o a la privacidad personal. Otro de los retos está relacionado con el sesgo cognitivo. El sesgo cognitivo, ¿por qué? Y es uno de los aspectos que planteaba anteriormente, que tenemos que limpiar los datos porque se pueden provocar alucinaciones. El sesgo cognitivo se encuentra en que la máquina no discrimina entre lo correcto y lo incorrecto. Solicitas una información y la inteligencia artificial te ofrece esa información, pero no puede discriminar entre lo que es real y no es real. Por lo tanto, ahí pueden producirse las llamadas alucinaciones y por eso es que se plantea que tenemos que limpiar la información. También otro de los retos o implicaciones éticas está relacionado con el género y la diversidad. En principio, los creadores de la inteligencia artificial, aunque hay algunas mujeres que han participado en la creación, existe la primacía de los hombres. Pero además, sean hombres o sean mujeres, puede existir determinado sesgo sexista, porque la máquina actúa en dependencia de la información que el hombre o la mujer le coloque. Por lo tanto, puede tener también determinados sesgos con respecto al género, con respecto a la diversidad y también se pueden difundir contenidos que refuercen los estereotipos de género. Por eso es que hay varios países, 32 países de forma general, a los que le adicionamos China, Irán, Corea del Norte, Rusia, Venezuela, que han prohibido en principio el chat GPT. Esto es de acuerdo al informe que realizó la UNESCO en el año 2023, muy reciente, y
En este informe se pueden observar los países, aquí yo le presento el enlace al que nos lleva el informe de la UNESCO, donde se hace referencia a los países que tienen permitido el ChatGPT en principio, porque como fue el primero que surgió, el fundador, se prohibió en algunos países y también se hace referencia a los países que lo tienen regulado. Ahí se los dejo en la presentación para que ustedes en un momento determinado, si les parece, puedan tener acceso a estos países, ¿no? Que lo tienen prohibido y que lo tienen regulado. A ver, la prohibición no necesariamente implica que las personas de esos países no puedan acceder a una aplicación de inteligencia artificial, porque ChatGPT no es el único que existe. Existen otros que vamos a ver más adelante, existen algunos relacionados, vinculados directamente a Google, hay otros que están vinculados a Microsoft Edge, hay otros que están en la red, están en la web y se pueden aplicar. Entonces, a través de determinada forma podemos acceder a alguna aplicación de inteligencia artificial y les voy a mostrar en un rato cómo lo podemos hacer. Ahora, vamos a conversar específicamente sobre el ChatGPT o ChatGPT. Bien, cuando hablamos del ChatGPT, es un modelo de lenguaje. Bien, recuerden que partimos de lo que es inteligencia artificial. Es un modelo de lenguaje que le permite a las personas interactuar con una computadora. Con una computadora de forma natural, porque recuerden que la computadora está aprendiendo, la computadora a medida que vamos preguntando, a medida que nos va respondiendo, busca información en la web y trata de hacer una comunicación natural, ¿no? Al estilo socrático. Pregunto y responde. Bien, y así vamos interactuando con la computadora. Estas siglas de GPT, transformadores generativos preentrenados, por su traducción en el español, Generative Pre-Trained Transformer, en inglés, es el nombre de una familia de modelos de lenguaje natural de inteligencia artificial. Bien, y es una forma que se conoce también como capaz de producir resultados originales. Este es el concepto que colocó la UNESCO 2023 en su informe, pero para ilustrarles un poquito más a los profesores y a las personas que están conectadas, yo le pedí al ChatGPT que me diera una definición de lo que es el ChatGPT. Bien, y la definición, por supuesto, un poco más abarcadora, coincide con lo que colocó la ONU en su informe, ¿no? El ChatGPT propiamente me dice que es un modelo de lenguaje creado por OpenAI, es una versión avanzada del modelo de lenguaje GPT 3.5, se diseñó para generar respuestas coherentes y contextualmente relevantes a través de las conversaciones con los usuarios y también manifiesta que utiliza la arquitectura de Transformer. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tiene red neuronal. Estas redes neuronales están diseñadas, están conectadas para procesar secuencias de texto. Procesar secuencias de texto y a la vez que procesa, va aprendiendo, se va entrenando con grandes cantidades de datos de texto. También plantea la propia aplicación de GPT que ha sido entrenada con una amplia variedad de fuentes, libros, artículos, páginas web, otros textos disponibles y a medida que los usuarios interactúan, bueno, va teniendo información adicional. Fíjense qué preciso es el concepto sobre el ChatGPT que el propio sistema ofrece sobre él. Ahora, el propósito de este encuentro, un encuentro introductorio, es hacer referencia a la inteligencia artificial desde el punto de vista de la ciencia, pero también quiero compartir con ustedes
antes de hablar de la ciencia, algunas aplicaciones que tiene el ChatGPT en educación. Por ejemplo, una de las aplicaciones es generar formas alternativas de expresar o comparar una idea. ¿Qué quiere decir? A ver, los docentes no podemos estar ajenos a la inteligencia artificial. No podemos verla como nuestro enemigo, tenemos que verla como nuestro aliado y tenemos que utilizarla de forma tal que sea una colaboración para nuestro proceso docente educativo. Entonces, desde ese punto de vista, nos puede generar formas alternativas para expresar o comparar ideas. ¿En qué sentido? Vamos a hacer una lluvia de ideas, le decimos a los estudiantes que busquen determinadas ideas en el ChatGPT, por ejemplo, para después reflexionar en el grupo sobre la idea que le pareció a ellos más interesante, la idea o el tema que les pareció más interesante. Entonces, es una forma de aplicarla en educación. También podemos generar un debate entre el estudiante y la inteligencia artificial. ¿Con qué propósito? Bueno, imagínense que vamos a preparar un debate sobre un tema determinado en el aula. ¿Y cómo el estudiante se prepara? Buscando información en la web, buscando artículos, buscando tesis, buscando libros. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer el estudiante? Una especie de preguntas y respuestas con el ChatGPT. Le va a ahorrar tiempo, por supuesto, como les decía, el ChatGPT puede tener alucinaciones y el estudiante debe ser capaz de limpiar esa información que le llega a través del ChatGPT. Pero le da la posibilidad de pensar en posibles preguntas, en posibles respuestas que se pueden generar en un debate que se realice, ya sea individual o grupal, entre una sesión determinada de estudiantes. También puede servir para buscar información al hacer trabajos grupales. No es que el ChatGPT le haga el trabajo al estudiante, ¿no? Realízame un trabajo sobre medio ambiente. Y el ChatGPT le hace el trabajo sobre el medio ambiente y el estudiante se lo entrega al profesor. No, es buscar información. ¿Dónde puedo encontrar bibliografía? ¿Cuáles son los autores más actuales? ¿Cuál es el tema que me recomiendas para hacer un debate o presentar un trabajo con una mejor estructura? Fíjense que estamos hablando como un asesor, no como una inteligencia artificial que te va a hacer el trabajo, porque ahí ya el estudiante no va a pensar ni a razonar, ¿no? Y pudiéramos entrar y pudiera encontrarse con problemas éticos. También los profesores podemos utilizarlo para generar contenidos o debates. Fíjense qué interesante, para generar rúbricas de evaluación. Tenemos una actividad determinada evaluativa y le podemos decir al ChatGPT, elabóranos esta rúbrica de evaluación teniendo en cuenta esta actividad, o ideas para planes o programas de estudio. Entonces, estas son algunas de las aplicaciones del ChatGPT en educación. Hablando específicamente de la investigación. En la investigación tiene múltiples usos que a veces no podemos pensar, ¿no?, ni dimensionar en cómo podemos utilizar de forma efectiva esta aplicación en investigación. Por ejemplo, nos puede servir para generar ideas de investigación. Queremos investigar sobre el medio ambiente, le podemos preguntar a ChatGPT cuáles son los temas más trascendentales, actuales para el medio ambiente, o temas relacionados con la violencia de género, o temas relacionados con la discriminación a un género determinado. Entonces el ChatGPT nos va a ofrecer unos temas y nosotros vamos a seleccionar de acuerdo a lo que nos dé el ChatGPT el tema que podemos investigar. Es generar ideas, proponer temas, buscar información. Le podemos pedir, como les hablaba hace un rato, les comentaba hace un rato, qué autores puedo consultar sobre un tema X. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cuáles son las obras más recientes, los artículos más recientes que se han escrito sobre ese tema? Para trabajar los antecedentes, para trabajar el estado del arte, para trabajar también el marco teórico.
¿Dónde puedo encontrar información? ¿En qué revista? ¿En qué página web? Entonces, el ChatGPT, por supuesto, te va a asesorar. Muy importante, puede buscar información previa sobre la metodología, sobre los instrumentos, sobre la validez, sobre el análisis de los resultados. Fíjense qué interesante. A veces es como le decía, no podemos ver hasta dónde nos puede ayudar el ChatGPT. Y estamos hablando de ayuda, no estamos hablando de que nos haga el trabajo. No, podemos solicitarle que nos sugiera un autor que trabaje la investigación con enfoque cuantitativo o que trabaje la investigación con enfoque cualitativo. ¿Cuál es el instrumento más idóneo para realizar una investigación sobre X tema? Si la técnica va a ser la entrevista, si el instrumento va a ser el cuestionario, si va a ser la observación, si va a ser el análisis de contenido. Y también podemos analizar la validez de esos instrumentos, que muchas veces lo hacen los expertos. Yo les voy a mostrar en un rato a través de un ejemplo práctico cómo podemos analizar la validez de un instrumento determinado a través del ChatGPT. Y podemos también probar categorías, probar conceptos, variables. Introducimos, por ejemplo, una investigación de enfoque cualitativo, introducimos una entrevista y le decimos al ChatGPT, selecciona los conceptos o seleccioname las categorías que tienen coincidencia en este instrumento, por ejemplo, en esta entrevista. Y, por supuesto, te va a dar algunas ideas que después las puedes comparar con el Atlas T. Bien, el Atlas T ya es un programa específico, pero cuando usted va al Atlas T, va a observar que el resultado de la inteligencia artificial es similar a lo que usted puede hacer en el Atlas T. Entonces, son muchas las aplicaciones del ChatGPT en investigación. Acá esto es una imagen del informe de la UNESCO 2023, donde también hace referencia a los posibles usos que le podemos dar al ChatGPT en la investigación, desde el punto de vista de la redacción, desde el punto de vista del análisis de datos, del diseño de la investigación y de la recogida de datos estadísticos. Ahora bien, viene otra pregunta. ¿Cómo accedemos al ChatGPT? Puede ser que muchos de los profesores que se encuentran participando en esta conferencia ya hayan accedido al ChatGPT y lo hayan utilizado, pero puede ser que haya otros que no hayan accedido al ChatGPT. Aquí yo les doy algunos tips para acceder al ChatGPT. Bien, en primer lugar, en cualquier navegador de Internet, puede ser Google, puede ser Chrome, puede ser Microsoft Edge, usted coloca este sitio web, https chatopenai.com. Bien, ahí le va a dar la posibilidad de crear una cuenta, introduce su dirección de correo electrónico, bien, o se puede conectar a través de Google o a través de Microsoft, crea una contraseña de al menos 8 caracteres, comprueba si recibe un correo electrónico, porque después que usted introduce la dirección de correo y crea la contraseña, le debe de llegar un correo electrónico de OpenAI, hace un clic en el enlace para verificar su dirección de correo electrónico, coloca los datos que le piden, nombre, apellido, fecha de nacimiento, número de teléfono, y a su vez va a recibir un código de verificación por un SMS, por un mensaje de texto en su teléfono. Bien, y a partir de ahí ya usted puede trabajar con el ChatGPT. Es gratuito, tiene una versión gratuita, también tiene una versión paga. Esta versión paga es para trabajar un poquito más, ¿no? Ya para crear imágenes, para crear obras de arte. Se pagan $20 mensuales, de acuerdo a la información que tengo, pero también tenemos que tener en cuenta que el ChatGPT no está disponible en todos los países, pero como les decía anteriormente, hay otras aplicaciones disponibles en otros países.
Cuando usted ya hizo todo el acceso, esta es la página que le va a aparecer. Bien, le va a aparecer el ChatGPT, le van a aparecer los ejemplos de cómo acceder, las compatibilidades, las limitaciones desde el punto de vista de la información. Bien, y así le aparece su pantalla con el ChatGPT. Yo quiero realizar con ustedes una práctica sobre ChatGPT, pero antes de realizar la práctica, les quería comentar de otras aplicaciones de inteligencia artificial que se encuentran en la web. Ustedes pueden acceder, puede ser que en el país donde se encuentren, por determinadas razones legales o X razones del país, hayan limitado el uso de ChatGPT. Bien, tenemos otras IA. Tenemos, por ejemplo, a Mónica. Mónica es de Google. Aquí ustedes pueden observar en el lateral derecho de mi computadora que hay dos flechitas y dice control M. Este es el Mónica de Google. Bien, este Mónica de Google te da la posibilidad de, es como un ChatGPT, le introduces la pregunta y te da la respuesta. También tenemos, por ejemplo, BAR. BAR es una aplicación de inteligencia artificial y esta aplicación de inteligencia artificial, bueno, está en inglés, está también en exploración, está en experimentación. La diferencia que tiene con el ChatGPT es que tienes que colocar el texto en inglés, pero si tienes el traductor en tu computadora, la respuesta te la puede dar en castellano, o sea, te va a dar la respuesta en español. Pero es una opción, ¿no? Aquí ustedes ven, aquí le colocan la pregunta y BAR le va a dar la respuesta. También tenemos Dupla. Dupla es otra aplicación del ChatGPT. En esta aplicación del ChatGPT también usted va a escribir un tema. Bien, aquí están los usos más populares, ideas para temas de blog, artículos completos, descripción del producto y redactas una consulta y te va a dar la respuesta también esta aplicación. Bien, vimos que hay aplicaciones de inteligencia artificial, pero también conjuntamente con estas aplicaciones de inteligencia artificial que ayudan a realizar determinados trabajos, se han creado detectores de escrituras con inteligencia artificial. Viene siendo como una especie de contrainteligencia o de contrapartida, ¿no? Para evitar, por ejemplo, el plagio, para evitar que una persona le solicite a la máquina una información determinada y después la máquina fue la que la hizo, pero vaya a utilizar esa información como suya, como nos puede pasar en las universidades, ¿no? Le damos que redacte un artículo al estudiante, el estudiante coloca los datos en el ChatGPT y el artículo lo realizó la inteligencia artificial y después lo está ofreciendo como propio. Éticamente, se puede hablar de plagio, ¿no? Porque realmente no es elaboración propia, es la elaboración de la máquina, aunque no esté definido todavía si hay que citar o no hay que citar. Bien, pero bueno, si hay que citar o no hay que citar, lo cierto es que usted no puede copiar textualmente un artículo que hizo la máquina y publicarlo como suyo, porque eso éticamente no es correcto, ¿no? Vamos a ver si es plagio o no después, pero éticamente no es correcto. Ahora, hay detectores de escrituras de inteligencia artificial. Por ejemplo, CopyLeak es uno de los detectores donde usted coloca dentro de esta ventanita el escrito que piensa que fue realizado por una máquina, del cual tiene dudas de su creación, le da a controlar y aparece, después que le da a controlar, la detección. De acuerdo a lo que plantea esta aplicación, tiene un 99% de precisión para detectar si el lenguaje que se utilizó es un lenguaje de inteligencia artificial o es un lenguaje humano. También tenemos a Smodin. Smodin es otro de los detectores, similar, ¿no? Para detectar contenido de la IA.
ahí se hace referencia a la precisión. Tenemos Corrector App, que es otra de las aplicaciones para usted colocar. Este da la posibilidad de colocar hasta 800 palabras, ¿bien? Hasta 800 palabras, y entonces a partir de ahí hace la comparación. Y este también es específicamente de plataforma OpenAI, donde te clasifica el texto que colocas y te hace una valoración para determinar si es realizado por la máquina o si es realizado por una persona. Bien, bueno, estos son de forma general los aspectos introductorios a la inteligencia artificial y al ChatGPT. Ahora yo quiero mostrarles a ustedes cómo podemos utilizar el ChatGPT. Bien, yo tengo mi cuenta, yo, bueno, ya la creé, he accedido, así es como sale la página inicial, le doy login, iniciar, y me va a aparecer esta ventana. Bien, si a ustedes les parece, traducen esta ventana al castellano, y bueno, aquí le va a decir lo que es el GPT, interactúa con nuestros modelos de lenguaje insignia, es una interfaz conversional, Dalí, que crea imágenes, ya Dalí hay que pagarlo, y API integran modelos de OpenAI en aplicaciones de negocio. Estas dos hay que pagarlas, ¿no? Esta es la que hasta el momento es acceso libre y gratuito. Seleccionamos esta aplicación y era la página que les mostraba hace un rato, ¿no? Nos dice, nos da algunos ejemplos de cómo, de lo que podemos pedirle al sistema. También nos habla de las capacidades, lo que puede, a lo que puede acceder. Permite al usuario proporcionar correcciones de seguimiento, capacidad para rechazar solicitudes inaceptables o inapropiadas, y ocasionalmente lo reconoce, puede generar informaciones incorrectas, puede producir instrucciones dañinas o contenido sesgado, y conocimientos limitados. ¿Por qué? Porque está actualizado hasta el año 2021. La información posterior al año 2021 no está actualizada en el ChatGPT. Por lo tanto, puede tener lo que se denomina alucinación. Bien, entonces, acá tenemos el ChatGPT. Nosotros, cuando vamos a hacerle una pregunta al ChatGPT, depende de los filtros que utilicemos o de los prompters. ¿Qué significa prompter? Significa la indicación que nosotros le vamos a dar al ChatGPT. Bien, generalmente tratamos de darle una indicación cuando estamos en ámbito profesional, una indicación que el ChatGPT pueda reconocer y nos pueda dar la información más verídica y confiable. Por ejemplo, podemos decirle, actuando como un experto en educación superior y medio ambiente, proponga un tema de investigación relacionado con el medio, ambiente y los estudiantes universitarios. Bien, fíjense, el prompter tiene que ser específico, ¿no? Podemos especificarlo más, podemos utilizar más filtros, ¿no? Podemos decir estudiantes universitarios de una zona determinada o de una universidad determinada, o estudiantes universitarios en relación con los docentes, depende de lo que nosotros vayamos a solicitar. Pero la idea es que siempre el prompter que utilicemos es que la máquina actúe como un experto, ¿no? La inteligencia artificial actúe como un experto en el tema del que le estamos solicitando. Vamos a ver qué nos dice el ChatGPT. Bien. Por supuesto, se demora un ratito. Déjame copiar acá por si acaso, que a veces se...
Perdón. Acá no se está observando, no se está observando lo que la máquina generó. Vamos a pedirle de vuelta porque parece que tengo algún problemita con la, eh, bueno, no se observa Yo creo que puede cerrarlo y volver a ingresar, profesor, sí, para ver si de pronto. vamos Ujú. a hacer eso a ver, vamos a hacerlo de vuelta. De todas formas, tengo algunos preparados, así que vamos a ver el resultado. Si por casualidad no nos aparece la información en vivo, ¿no? Son lo- la- las, las jugadas que nos realiza el destino cuando estamos haciendo los ejemplos en vivo. Ah, bueno, acá sí. Gracias. Con Dice, mucho gusto. tema de investigación. Sí, gracias, Jessica. El tema de investigación, la influencia de la educación ambiental en el comportamiento y la conciencia ambiental de los estudiantes universitarios. Fíjense, nos da un tema una propuesta de tema de investigación. ¿Cómo influye la educación ambiental en el comportamiento y la conciencia ambiental de los estudiantes universitarios? Nos da una descripción, ¿no? Una especie de justificación y nos coloca una propuesta de objetivo. Bien, evaluar el nivel de conocimiento, analizar cómo la educación ambiental influye en las actitudes, valores y creencias ambientales de los estudiantes, investigar el impacto de la educación ambiental en las prácticas y comportamientos sostenibles de los estudiantes universitarios. Miren qué interesante. Identificar los factores que facilitan o dificultan la implementación efectiva de la educación ambiental en entornos universitarios, explorar las percepciones de los estudiantes universitarios sobre la importancia de la educación ambiental. Fíjense qué interesante, tenemos que limpiar, claro, porque es una máquina, después tenemos que adaptarlo, tenemos que ver las variables, tenemos que ver las categorías y nos da incluso una propuesta de metodología, ¿no? Realizar encuestas, realizar entrevistas, bueno, y nos muestra un enfoque mixto, registrar y analizar los cambios en las prácticas sostenibles, realizar análisis de contenido, realizar encuestas o entrevistas para explorar las percepciones de los estudiantes, y nos hace referencia también a la importancia de la investigación, de esta investigación. Entonces, fíjense qué interesante. No es para que nosotros copiemos y peguemos y ya tengamos nuestras preguntas, nuestros objetivos, nuestra justificación y nuestro tema. No, tenemos que limpiar, pero por lo menos nos da una idea de cómo podemos enfocar un tema determinado. Yo estoy realizando una investigación sobre el estatus jurídico del embrión humano en Paraguay, ¿bien? Y yo le envié mi instrumento, que es una entrevista, preguntas abiertas para una entrevista, bueno, preguntas estructuradas para una entrevista, y yo le solicité al ChatGPT que actuara como un experto en metodología de la investigación cualitativa y realizara la validación de las preguntas que se colocaron en la entrevista. Bien, en la primera prueba, ¿qué me dijo el ChatGPT? Necesito más datos. Necesito que me coloques los objetivos de la investigación para poder dar una idea más terminada. Bueno, en la segunda opción le coloqué los objetivos de investigación y le coloqué también las de las preguntas que yo había colocado en mi instrumento. Bien, y el GPT da una, da una respuesta y cuando yo comparé la respuesta que me dio la aplicación con lo que hicieron los expertos, hubo muchas coincidencias. Por ejemplo, pregunta número 10, ¿considera que existe discriminación entre los embriones congelados y aquellos que se colocaron dentro del útero de la mujer? Fundamente, dice, esta pregunta es válida y está enfocada en explorar las percepciones de los profesionales sobre la posible discriminación entre los embriones congelados y los que se implantan en el útero de la mujer. Es importante asegurarse de que los participantes comprendan claramente
el concepto de discriminación en este contexto. Fíjense qué interesante. Y existía cierto grado de coincidencia entre lo que me respondieron los expertos que validaron el instrumento y lo que me sugirió el ChatGPT. Entonces, es una forma de validar instrumentos. También, y no quiero profundizar mucho en esto porque ya lo dije, nos puede hacer algunas indicaciones con respecto al análisis, ya sea teniendo en cuenta los datos, las variables que vamos a colocar en el SCPS o también teniendo en cuenta las categorías, los conceptos que podemos colocar en el Atlas TIC. Yo les traje para terminar un video que se encuentra en la web. También voy a compartir el enlace donde de una forma simple este señor hace referencia a cómo se puede usar el ChatGPT cómo se puede usar el ChatGPT, ¿no? ¿Cómo empiezo a usar el ChatGPT? Habla acerca de los prompters, o sea, de las preguntas, de cómo debo de enfocar las preguntas para una mejor respuesta, y habla también acerca de cómo se puede buscar una mejor respuesta del ChatGPT.